Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. ¿Se escucha, perdón? Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy de manera presencial y también conectados de distintas partes de Chile y el mundo. Invitamos a todos a tomar asiento y apagar los teléfonos celulares para comenzar. Invitados e invitados. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y del World Energy Council WEC Chile, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en el panel de conversación World Energy Talks, Ley Marco Ciberseguridad, Desafíos para el sector energético. Saludamos especialmente al decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Sebag, a la directora de ejecutiva del World Energy Council WEC Chile, María Trinidad Castro, al senador Kenneth Pugh, al director magíster en ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Siguel, a la asociada de Keri, Valentina Muñoz, y al gerente regional de ciberseguridad de Cisco, Walter Montenegro. Para dar inicio a esta ceremonia, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Sebag. Muchas gracias, Pilar. No sé si efectivamente esto se escucha bien, si no, la impostación de la voz sirve, pero no sé si la tecnología está funcionando. Dicen que la probabilidad de la falla de la tecnología es directamente proporcional a la importancia de la audiencia. Así que, oye, se podrán imaginar que esto obviamente es un evento que es bastante redondo en lo personal, porque, bueno, nosotros como Facultad de Ingeniería y Ciencia nos encanta ser un espacio de encuentro para vincular los desafíos de industria, desafíos tecnológicos, de poner la tecnología y la ciencia al servicio de un desarrollo más inteligente y más sostenible de la sociedad, y qué más necesario y sostenible que la discusión energética. Entonces aquí confluyen en lo personal pasiones y además obviamente el institucional ser el decano, pero muchos de ustedes saben que yo además soy parte de WEC, soy el directorio de WEC en global, en representación de América Latina y el Caribe, y he sido por muchos años parte de WEC Chile, así que entonces ya doble alegría de poder estar acá, y no quería perderme la oportunidad de estar al menos en esta bienvenida, y agradecerle especialmente, bueno, senador y a los panelistas que están acá para poder tener esta conversación. Agradecer también al profesor Siguel impulsar esta conversación sobre un tema que, claro, puede parecer para el sector eléctrico, para muchos obviamente en la parte operativa muy necesario, pero creo que todavía no hemos captado la dimensión del impacto que esto tiene para el sector. Y yo pensaba en dos factores. Conversaba antes con el presidente del Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional, que hace 20 años había no más de 100 coordinados, empresas coordinadas en el sector de generación grande, y hoy día son más de 800. Entonces, y hace 20 años probablemente todo funcionaba a partir de ciberseguridad, se llamaba por teléfono. ¿Ah? Y en una línea análoga con un señor que llamaba y contestaba al otro lado. Desafío escaso. Y hoy día está todo interconectado, tenemos todos IoT, todos los equipos. Entonces, a nivel de la gran generación del sector. Pero yo lo pienso a nivel de los usuarios finales. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una opción personal de hacer una transición full electric de la casa. Bueno, y la mayoría de los equipos es un descubrimiento. Para mí los controlo hoy en día remotamente y sé cuánto está la bomba de calor, qué temperatura está. Pero obviamente eso, si eso se expande, hoy día el medio todavía es tonto, no es inteligente, pero en el fondo debiera poder conectarse. Y eso, imagínense el desafío que eso, cómo va a cambiar el paradigma. Y solo para la envidia nuestra, a través de WEC me tocó estar en Uruguay el año pasado precisamente. Y Uruguay este año cumplió un 100% de su red de distribución como digitalizada. Claro, lo miramos como, obviamente, es impensable que hoy día, cuando se corta la luz, la única manera que la compañía de distribución sepa que se cortó la luz es que yo la llame. No sabe de otra manera. El día de mañana, esperemos que en Chile, lamentablemente nos demoramos, estamos 10 o 15 años atrasados, tengamos en Chile también una red 100% digital. Y los desafíos de ciberseguridad son infinitos. Entonces, ¿quién mejor explicarle a usted cómo eso nos va a cambiar la vida de las personas? Y al final nos van a no solo por potencialmente hackear la pantalla azul, como ni siquiera fue un hackeo, pero fue una falla. Es decir, que lo más lamentable es que ni siquiera fue un hackeo lo que le pasó al sistema Windows, pero van a llegar a cosas tangibles y reales en nuestra vida cotidiana porque van a poder afectar los sistemas eléctricos. Entonces, poder conversar sobre los impactos de la ley marco de ciberseguridad, tener la oportunidad de la mirada, ¿no es cierto?, de las implicancias jurídicas y la mirada de una empresa como Cisco, que también ha sido socia, al igual que Keri, que nos ha acogido en WEC por tantos años tan generosamente, nos pareció súper atractivo. Así que agradezco Trinidad por seguir con estos Energy Talks, y a todo el equipo WEC
Agradezco a los socios de WEC que están hoy día presentes y a todos los que nos están mirando de manera remota. Además, lo bueno de estos espacios que son, además que se quedan guardados después, pero quiero decir que, sobre todo, lo decía también ayer en una entrevista, el gran desafío que se nos viene es centrar más, tal como es el lema de WEC, la transición energética en las personas, y eso implica una profunda reforma de la distribución, una digitalización de las redes, y no partir desde el día uno pensando en los efectos y las necesidades de una mirada de la ciberseguridad es fundamental. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por esta alianza que tenemos entre mis dos sombreros, WEC y la Universidad Adolfo Ibáñez, y un súper buen evento y conversación. Aprovecho el tiro de excusarme porque yo quería estar, pero a las 11:30 tengo que estar en una reunión, por suerte, aquí cerca. Así que gracias. Agradecemos las palabras de Claudio. Continuando con el programa, se dirigirá a usted la directora ejecutiva del World Energy Council WEC Chile, María Trinidad Castro. Gracias, Pilar. Gracias, Claudio, por tus palabras. Allá te encuentro. Bueno, yo soy un poco más perna que tú y traje unas palabras preparadas. Primero que todo, los saludo a todos quienes están hoy día aquí presentes, a todas y a todos quienes nos están escuchando también desde donde quiera que se encuentren. Muy buenos días en este interesante conversatorio sobre una materia que nos atañe a todos, como es la ciberseguridad. Y más en específico, la ciberseguridad en el sector energético. Tal como decía Pilar y Claudio, mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council en su capítulo chileno, desde donde estamos muy contentos colaborando hace ya varios años junto a esta casa de estudios que nos recibe el día de hoy. La Universidad Adolfo Ibáñez es parte importante de nuestra organización, ya que junto con un grupo de organizaciones vinculadas a la academia y formación de futuros profesionales y técnicos, son fundamentales a la hora de buscar soluciones compartidas en una industria que es tan relevante y que determina una mejor vida para todas las personas. El tema de hoy está en el eje central del World Energy Council, desde donde promovemos desde hace más de 100 años en una comunidad de 80 países, un sistema energético más sustentable que pone en el centro de su quehacer la mejor vida de todas las personas, el bienestar de cada uno de nosotros. Para nuestra organización y toda nuestra comunidad, la transición energética es un proceso permanente y continuo que vivimos como seres humanos. Y hoy en día la transición, o más bien las transiciones energéticas que estamos viviendo como planeta, están determinadas, de acuerdo al World Energy Council, por ciertos drivers. Para el WEC, estos drivers son 5 y les llamamos las 5D. La D de descarbonización, la D de descentralización, la D de demandas, diferentes formas de demanda que aparecen, la D de diversidad o diversificación de soluciones, incluyendo diversificación de talentos, diversificación de tecnologías, diversificación y diversidad, y la D de digitalización. Dejé la D de digitalización al final, justamente porque esa es la que estamos conversando hoy día. Cómo en una era digitalizada nos enfrentamos a otros tipos de desafíos en materia de seguridad. Las problemáticas ya no están centradas o relacionadas en aspectos físicos y conocidos, como el teléfono análogo de otrora, de hace 2 décadas atrás, sino en un sistema energético que se debe preparar para todo este cambio. Nuestro sistema energético a nivel internacional está en un absoluto rediseño, enfocándonos a las personas y al planeta. Hoy conversaremos con expertos en la materia que nos convoca, donde esperamos promover acciones que anticipen posibles daños, pero a la vez podamos aprovechar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías en función de crear, construir entre todos una mejor casa común para habitar. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, representada hoy día por su decano, a su equipo de personas que nos ayudan y nos apoyan siempre que tenemos iniciativas diversas, y por supuesto muchas gracias a nuestros extraordinarios invitados con quienes esperamos aprender y compartir sobre este importante tema. Muy bienvenido y muchas gracias. Agradecemos las palabras de María Trinidad. Ahora daremos paso a la asociada de Keri, Valentina Muñoz, quien nos introducirá en la temática que hoy nos convoca.
¿Se oye? Sí. La Ley Marco de Ciberseguridad marca un hito importante en nuestro país. No solo es la primera ley de esta naturaleza en Latinoamérica, sino que también es un antecedente sumamente importante para avanzar en la digitalización de aspectos como la industria energética, tan importante en nuestro país. Recientemente publicada en abril de este año y esperando su entrada en vigencia, hoy buscamos analizar los principales aspectos a la luz de la normativa sectorial energética y eléctrica ya existente. Para esto, iniciar precisamente con cuáles son los sujetos pasivos obligados. Como bien muchos de nosotros sabemos, la Ley Marco de Ciberseguridad obliga a dos principales sujetos pasivos: los prestadores de servicios esenciales y los operadores de importancia vital. La Ley Marco de Ciberseguridad define cuáles son estos servicios esenciales. Los establece expresamente. En particular, son aquellos proveídos por los órganos de la Administración del Estado, aquellos proveídos también por el Coordinador Eléctrico Nacional, aquellos otorgados mediante concesión de servicio público y asimismo aquellos proveídos por instituciones privadas que desarrollen algunas de las actividades señaladas en la ley. En primer lugar, destaca la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, sumamente importante. Asimismo, como otras, como el transporte o el almacenamiento, distribución de combustibles, asuntos financieros relacionados con la salud, entre otros. Por otro lado, tenemos los operadores de importancia vital. Estos vienen a ser una segunda categoría de sujetos obligados y, por tanto, más exigente. Están sujetos a deberes más específicos. Estos son aquellos que prestan servicios esenciales, pero a la vez cumplen con otras condiciones. Esto es, que su servicio dependa de las redes y sistemas informáticos y también que la afectación, la interceptación, la interrupción de estos servicios pueda ocasionar algún efecto significativo, ya sea en el orden y seguridad público, en la continuidad del servicio, el cumplimiento de las funciones del Estado, entre otros. Así, ambos sujetos pasivos obligados están obligados a tres tipos de deberes. En primer lugar, tenemos los deberes generales, los cuales son tanto aplicables para los prestadores de servicios esenciales como para los operadores de importancia vital. En segundo lugar, deberes específicos. Estos ya son más exigentes, son un paso más allá. Por tanto, son para aquellos que son calificados como operadores de importancia vital. Y también tenemos el deber de reporte, sumamente importante, como vamos a poder ver más adelante. Sin embargo, para quienes ya están más interiorizados con la normativa energética y particularmente la eléctrica, puede ser que ya suenen un poco algunos de estos deberes. Suenen familiares, suenen conocidos, ya existe un deber de reporte, puede ser que estén pensando, y eso se debe a que en Chile ya tenemos un avance en la normativa sectorial eléctrica particularmente. Ya contamos con el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico del Coordinador Eléctrico Nacional, también está el protocolo de notificación de incidentes de ciberseguridad, además de la política integral del mismo coordinador. Incluso actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión Nacional de Energía la norma técnica de ciberseguridad y seguridad de la información. Se esperaba que esta norma técnica ya estuviera dictada a estas alturas, sin embargo fue precisamente debido a la ley Marco que se decidió revisar la ley para efectos de poder adaptarla y que esté en coherencia con la ley Marco de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo la ley Marco se va a relacionar con la normativa sectorial ya existente? En primer lugar, vamos a ver los deberes generales, que como les comentaba, son aplicables para ambos sujetos pasivos. Esto implica aplicar de manera permanente las medidas necesarias para prevenir, para reportar y para resolver los incidentes de ciberseguridad. Estas medidas pueden ser de distintos tipos, pueden ser tecnológicas, organizacionales, físicas, informativas, entre otras. Y su implementación se concreta a través de la implementación de protocolos y estándares, particularmente de dos tipos. Aquellos que son establecidos por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, pero también aquellos establecidos por la autoridad sectorial. Aquí es donde entra en juego precisamente la normativa sectorial. Aquí entonces la ley Marco hace un llamado a aplicar el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, el cual establece estándar NERC-CIP adaptados para la realidad según este estándar, también el protocolo de notificación de incidentes y también incluso normas técnicas, como por ejemplo la norma técnica de calidad en el servicio de los sistemas de distribución,
la cual actualmente exige el estándar ISO 27001 para aquellos segmentos de distribución. Al mismo tiempo también hay deberes específicos. Por señalar algunos, la ley marco establece el deber de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información continuo, lo cual también es recogido en el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, que exige el estándar NERC-CIP 003, referido a los controles de gestión de la seguridad. También hay obligaciones como, por ejemplo, la de contar con registros. El estándar de ciberseguridad del sector eléctrico también recoge esta obligación, estableciendo que se deben mantener registros por un plazo mínimo de 3 años, el cual se puede ampliar en el caso de una auditoría del coordinador o la superintendencia. Asimismo están los planes de continuidad operacional, que también se recogen en el estándar de ciberseguridad del sector eléctrico, que exige el estándar NERC-CIP 003, de planes de recuperación. Y así podemos conversar sobre varios deberes específicos que tienen su correlato en la normativa sectorial respectiva. Hay obligaciones también, por ejemplo, de capacitación de los trabajadores, también de contar con ciertos planes de mitigación, planes de revisión, de evaluación, de pruebas. Todos deberes específicos y que tienen en general su correlato de manera ya más bien adaptada en la normativa sectorial, salvo quizá algún par que podríamos detectar. Y en último lugar, yo les señalaba el deber de reporte, ¿cierto? Sumamente importante. La ley marco establece un esquema de reportes, según el cual distingue para los servicios esenciales y operadores de importancia vital un esquema que va desde un primer reporte o alerta temprana, luego una actualización con un reporte intermedio y finalmente un reporte final. Estos plazos serían, en primer lugar, para el reporte inicial en un máximo de 3 horas, importante tener en consideración este plazo, un reporte intermedio de 72 horas y luego un reporte final en un máximo de 15 días. El reporte intermedio se va a tener un plazo más acotado en el caso de que sean casos de operadores de importancia vital que vean afectados la provisión de sus servicios. Todos estos plazos se van a contar siempre desde que se toma conocimiento del ciberincidente. Pero yo les mencionaba que también hay un protocolo, ¿cierto?, para el sector eléctrico. En este caso, los plazos son aún más acotados. Se establece también una distinción, en este caso, entre los incidentes de ciberseguridad reportables y los incidentes de ciberseguridad. Se establece un reporte inicial, pero en el caso de los incidentes de ciberseguridad reportables, este plazo es mucho más exigente. Son 60 minutos, es decir, perdemos 2 horas que nos daba la ley marco, en este caso es 1 hora. Además, exige no solo uno, sino 2 reportes intermedios, de 6 y 24 horas. Y un reporte final, también en un plazo más exigente. El anterior era de 15 días, este en un máximo de 10 días. Y también ambos plazos van a ser contados desde que se toma conocimiento del incidente. Entonces, vemos que de todas maneras la normativa sectorial va de la mano con lo que establece la ley marco, es decir, hay una cierta coherencia y podemos ver cómo se relacionan en mayor o menor medida. Quizá la normativa sectorial más exigente en la gran mayoría de los casos, en otros la ley marco impone otros deberes adicionales, pero queda la duda finalmente, ¿cómo se van a relacionar las autoridades? ¿Qué va a pasar con la futura normativa? Tenemos todavía una norma técnica en tramitación. La ley se preocupó de este asunto y estableció un mecanismo de regulación, o sea, un mecanismo de coordinación regulatoria y fiscalizadora. Para la regulación, en el caso de que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad requiera dictar alguna normativa que impacte la normativa sectorial, entonces deberá pedir un informe a la autoridad sectorial y tomar en consideración esa información para la dictación de su normativa. Lo mismo ocurrirá en el caso de que la autoridad sectorial quiera dictar alguna normativa que tenga influencia en el ámbito de competencia de la gente. Asimismo, la ley establece qué ocurre cuando hay una normativa sectorial y la ley marco establecen efectos equivalentes. En ese caso, la normativa sectorial va a tener prevalencia por sobre la ley marco. Eso también es sumamente importante, considerando la conexión que hay entre ambos deberes. Y finalmente, mencionar las sanciones, que es donde se concretiza entonces ya los deberes que establece la ley marco. Las sanciones van desde leves, graves y gravísimas, establecen multas en cada caso,
Y aquí la ley marco establece dos principios fundamentales. En primer lugar, la regla de la sanción más grave, es decir, cuando por unos mismos hechos y unos mismos fundamentos jurídicos se puedan aplicar sanciones de un cuerpo legal o de otro, se elegirá la más grave. Y en segundo lugar, la prohibición del non bis in idem, es decir, no se podrá sancionar por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos dos veces. Con esto entonces vemos que hay efectivamente todo un mecanismo jurídico para que haya coherencia entre ambas regulaciones. Esto debido al mismo principio de coordinación que establece la ley. Sin embargo, vamos a ver, según conversemos en el panel, cuáles son ya las aplicaciones prácticas que podemos ver y dejando de lado la normativa, la ley y los requisitos, viendo qué podemos implementar desde hoy día. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Valentina. Ahora daremos paso al conversatorio y pedimos a los panelistas que pasen adelante. La primera pregunta es para usted, ¿no? Principalmente porque hoy vemos que el país tiene avances significativos en temas súper consistentes en materia de tecnología. Esta misma semana celebrábamos cierto el cierre del proyecto de ley de datos personales, también contamos con la ley marco de ciberseguridad, estamos esperando su entrada en vigencia y todo esto genera mucho optimismo, ¿cierto? Mucho ánimo de celebrar estos avances. Sin embargo, igual queda la duda, porque estamos viendo que cada vez este ecosistema normativo se va complejizando cada vez más. Y quien no estaba adaptado ahora no solamente va a tener que implementar, por ejemplo, el estándar de ciberseguridad del sector eléctrico, sino también la ley marco, ¿cierto? ¿Cómo ve usted que estaba preparado el país en estas materias? Considerando además que la ley es la primera en Latinoamérica. Claramente eso representa un desafío. ¿Ve usted que la ley se haya basado en algún otro país para su promulgación? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad UEC Chile. También la presencia de ustedes, tener al Coordinador Eléctrico Nacional, a los representantes de los diferentes organismos. Señalar, Chile está preparado. Y yo creo que si hay algo que tenemos que entender es que estamos en la mejor condición. Y lo digo en base a antecedentes. Todos los años, en el mes de febrero, en Barcelona se hace el Mobile World Congress y se entrega los premios a los mejores innovaciones, empresas y la mejor fibra óptica. La más rápida del mundo está en Singapur y después disputa el segundo o tercer lugar Chile. Chile es reconocido internacionalmente por la calidad de los servicios digitales. Tenemos, y ya lo explicó Claudio en su minuto, una industria eléctrica que algunos años atrás eran 100, ahora son más de 800. Bueno, eso es complejo. La complejidad es propio del proceso que está llevando la humanidad de conectar lo físico con lo digital, phygital. Y ahí está el desafío, porque ya convivimos en el mismo espacio, es imposible separarlo. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? Tomar la mejor política pública europea, no de un país, de 27 países. Y esa política pública partió con una norma de seguridad red, la NIS, pero cuando se ingresó el proyecto de ley, yo creo que esta es la parte más importante, fuimos capaces de adaptarnos porque la Unión Europea sacó su actualización, la norma NIS 2. Y eso ocurrió en pleno proceso de tramitación de la ley. ¿Cuál fue entonces el lado favorable? Esto lo podemos incorporar y lo trabajamos.
y logramos homologar nuestro concepto, nuestra idea de una ley marco. Marco quiere decir que tiene que cubrir todas las áreas al mismo estándar europeo. Y el estándar NIS 2 es el que, si uno dijera, ¿dónde está basada esta ley? Está basada en política pública europea, estándar NIS 2. El estándar NIS 2 se tiene que revisar cada 18 meses, aparte que no se nos olvide. Los europeos, este es un tema recurrente, cuando hablamos de complejo dinámico, tiene que tener. ¿Qué es lo bueno entonces? Que nos garantiza que al menos con nuestros socios naturales estamos estableciendo el mismo vínculo. ¿Y qué esperamos? Porque también uno diría, bueno, esto tiene que ser medido por alguien, que el índice este es un índice que no es índice, no es número, es un modelo de madurez de capacidades de naciones de ciberseguridad desarrollado por la Universidad de Oxford, usado por la OEA contrata al BID, el BID cada 4 años, 2016 midió toda la capacidad de ciberseguridad de los estados, el 2020 nos volvió a medir y nos va a volver a medir ahora en el 2024. Y ese es el que nos va a decir si efectivamente vamos avanzando o no, en cosas macro. En cosas micro, ojalá llegar al medidor, no inteligente, digital, nada más, porque con eso estamos, con un medidor digital. Pero, ¿dónde está el desafío? Entender que esto no es solo un tema del cable eléctrico, del cual depende todo el sistema digital. O sea, sin electricidad no hay mundo digital, el cable de fibra óptica que dijimos al lado, esos dos cables, ¿qué necesitan? Interoperabilidad, tener certeza jurídica de actos digitales. Y si hay algo que tenemos que instalar, que es lo próximo, porque ¿dónde estamos? Estamos siguiendo política pública europea, tomamos los estándares GDPR, protección de datos, NIS 2, pero lo que nos falta es identidad digital robusta con interoperabilidad. O sea, el modelo tenemos que copiarlo completo, no copiarlo, adaptarlo, porque no sacamos nada solamente con tomar una parte. Esa es la complejidad del ecosistema. O sea, ¿es complejísimo? Sí. ¿Estamos a mitad de camino? Sí. Pero sabemos dónde queremos llegar. Yo creo que eso más o menos resume por qué estamos muy bien y por qué podemos estar mejor. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Siguiendo esa misma línea, entonces, usted señalaba que, claro, está la dificultad de poder adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, a esta nueva digitalización. También señalábamos en la introducción de que hoy en día ya no es solamente la estructura operacional, con lo que nosotros generalmente relacionábamos la industria energética, las tecnologías operacionales. Hoy en día la industria energética es muy significativamente digital también, y estamos aspirando a llegar a eso. Esta pregunta es entonces para Walter, precisamente viendo esta digitalización que se está produciendo, ¿cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar entonces a implementar lo que establece la ley marco y la normativa sectorial? Bueno, buenos días, todavía buenos días, sí, buenos días a todos. De verdad, gracias por la invitación, por participar en este panel. Siempre es grato conversar de temas de ciberseguridad, sobre todo cosas que afectan a nuestro país, ¿no? Sí, me ha tocado participar ya hace varios años en distintos foros, ver cómo ha ido avanzando la ley, discusiones, porque esto también no ha estado exento de polémica, ¿no? Pero siempre es bueno avanzar. Creo que siempre hay que mirar el vaso un poquito más lleno, sobre todo estos temas legislativos, que al final va a ayudar a que nuestro país vaya en un paso más adelante en lo que es la digitalización. Ahora, la ciberseguridad dentro de este proceso tiene que ser un habilitador de este proceso de cambio también, o de esta transformación digital que como país tenemos que enfrentar. Es decir, esto va más allá de un deseo de alguna empresa en particular. Esto tiene que ver con un cambio de país, como bien decía el senador, y cómo a nivel global nuestro país se enmarca en lo que el mundo está viendo a nivel normativo. Ahora, el tema eléctrico es crítico. Yo creo que eso no está en discusión. Hemos visto incidentes, pero emblemáticos, ¿cierto? La ciudad de Kiev, años atrás, ¿cierto? 2016, dejó oscuro una ciudad. Hoy día yo entendí por qué era tan crítico eso, ¿no? Después con el conflicto ruso-Ucrania, con los reactores nucleares. Es decir, es todo un tema que hay atrás más que de quedar sin luz. Es decir, hay muchas cosas que generan la energía y no solamente tener luz o no tener luz. De hecho, depende de vidas de muchas personas el poder estar energizado con algo, ¿no? Ahora, la normativa es clara y también establece ciertos mecanismos de deberes y obligaciones que se deben cumplir. Algunos son bastante amplios y otros son un poco más específicos. En lo que es tecnología, hay cosas que pueden aplicar y otras que no, que dependen más de procesos. Claramente que la tecnología aporta dentro de estos procesos. Veíamos entre los deberes que tú presentabas recién, el tema de mantener, por ejemplo, un plan de continuidad de negocio, los PSP. Hay que tenerlo, por supuesto. ¿Hay tecnología detrás de esto? Tal vez en forma transversal, sí.
¿Es todo tecnología? No. Si nosotros basamos la ciberseguridad en tecnología, estamos perdidos. Esta cosa no es solo tecnología. A veces ponemos muy por encima la tecnología a los procesos que nosotros tenemos que generar, pero no es así, pues. Entonces nosotros necesitamos avanzar primero con procesos y la tecnología como un apoyo a esto. El tema de la resiliencia hoy día, que está asociado, por ejemplo, con los BCP, está muy en boga. Hay muchas empresas que hoy día están pensando en cómo hacer mecanismos de resiliencia y la industria eléctrica tiene que ser llamada a ser resiliente. Si nosotros no podemos tener una industria eléctrica sin un mecanismo de resiliencia. Ahora, ¿la tecnología en apoyo a esto existe? Sí. Ya hay tecnología para tener mecanismos, por ejemplo, de respaldo, incluso de ultra respaldo en caso que haya algún tipo de catástrofe o que dejemos, una vez que estemos súper digitalizados, de tener información de lo que está pasando en nuestra red eléctrica. Ahora, también hay una obligatoriedad que nos hablamos mucho, que tiene que ver con los análisis de vulnerabilidades. Y es como curioso, porque uno dice, ¿cómo la ley establece algo que es tan técnico? Porque ahí nos va a un tema muy técnico, versus una capacitación o entrenamiento, que también es un deber y una obligación, con los análisis de vulnerabilidades que pareciera ser algo tan técnico. El mundo eléctrico es parte de un mundo industrial, que nosotros en tecnología le llamamos el mundo OT, ¿cierto? De tecnologías de operación. Y el mundo OT por mucho tiempo ha estado totalmente aislado. Y hoy día, ya hace varios años, se viene hablando de la convergencia IT-OT. IT, ¿cierto?, de las tecnologías de la información y cómo convergemos con el mundo OT. Ha sido lento porque es riesgoso. Y nadie en el mundo OT quiere asumir ese riesgo. Ahora, para la digitalización vamos a tener que dar un paso, porque también tiene que ver con costos y un montón de cosas entre medio. Las vulnerabilidades son críticas. Y entender cuáles son las vulnerabilidades de sistemas industriales es clave. Sabemos que los sistemas industriales muchos son obsoletos. Y es por ahí, tal vez, por qué la ley establece con tanta importancia el hacer análisis de vulnerabilidades concretos. Y la tecnología sí, ahí entra en un rol fundamental y crítico para poder alertar. Y no solamente uno, de repente leo LinkedIn y me da risa, ¿no? Cuando hay ciberataques, la gente dice, oh, ¿y por qué no parcharon los sistemas? Y critican, ¿viste? Y tiran la piedra. Adelante. A veces los sistemas no se pueden parchar. Así de simple. Pero tenemos que ver qué hacemos si no puedo parchar un sistema. ¿Cuál es mi mecanismo de contingencia para poder hacerlo? Y en el mundo OT, en el mundo que las eléctricas se mueven, eso es fundamental y está enlazado a los otros planes. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco la pregunta, ¿la tecnología es importante en estos deberes que establece la legislación? Sí. ¿Es todo? Absolutamente no. Creo que es un apoyo, como siempre, un habilitador para los procesos de cambio que se están queriendo implementar con esta legislación. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Entonces, una idea muy clara entonces para que se lleve a la audiencia: la tecnología nos puede ayudar significativamente, pero no es lo único. La ley marco también recoge esta idea. Como señalábamos recién, no solamente establece deberes que se pueden concretar en medidas tecnológicas, sino otro tipo de deberes, principalmente y relacionado con el tema de la convergencia de tecnologías operacionales y tecnologías de la información. También hay un deber sumamente importante, que es el deber de poder capacitar al personal, generar esta cultura de ciberseguridad, ¿no es cierto? La siguiente pregunta es para Ricardo, precisamente desde el punto de vista más académico. ¿Cuáles son las capacidades, cuáles son las destrezas que tiene que generar el personal para poder cumplir con este deber? ¿Y cómo se pueden ir preparando entonces las empresas para capacitar a sus trabajadores, a sus colaboradores para el cumplimiento de la ley marco? Sí, acá, buenos días y agradecer también esta instancia. Lo que tiene que ver con la concientización y sensibilización en lo que es las organizaciones y todas las empresas del sector eléctrico, no parte solamente por la persona que está en la planta. Ya esto parte desde los directores hacia el resto de la organización. Ahora, hay que entender que la ciberseguridad, como decía muy bien Walter, no es solamente un tema tecnológico o técnico. Esto es transversal en toda la organización. Este es un sistema que se tiene que gestionar, ¿ya? Y como se tiene que gestionar, tiene que partir el directorio siendo sensibilizado a la importancia, porque la ciberseguridad se puede traducir y se puede llevar a su mínima expresión como una ecuación entre ciberseguridad igual continuidad operacional. ¿Por qué? Porque si descuido la ciberseguridad, sobre todo en un sector que es tan relevante para todo el país, va a afectar directamente a la continuidad operacional, no solamente la planta, no solamente los generadores, los distribuidores de energía,
sino que al resto de las comunidades y obviamente la industria. Por lo tanto, acá hay que tener una concientización desde el punto de vista de que hay unos activos no solamente tecnológicos de información, sino que también físicos, industriales, en las mismas plantas de generación o de distribución, que son la joya de la corona que hay que cuidar. ¿Ya? En otras industrias, como en el mundo financiero, es mucho más específico en términos de datos, sistemas específicos de transacciones, etc. Pero acá es mucho más visible. Por lo tanto, al directorio de las diferentes empresas del sector eléctrico son los principales responsables para que los sistemas de gestión de ciberseguridad funcionen. Como decía el senador acá, este es un sistema dinámico, ¿ya? Por lo tanto, es cambiante, ¿ya? La tecnología también cambia a todos los años, y no solamente para defendernos y protegernos. Nosotros siempre estamos varios pasos atrás de los atacantes. No hay que olvidar que acá no es un ciberdelincuente o un vándalo que quiere bajar una planta de energía, sino que estas son organizaciones. Ya estamos hablando de organizaciones de cibercrimen y muchas de ellas que están apoyadas incluso por gobiernos, ¿ya? Externos. Entonces, acá la responsabilidad de los directores es clave. Hay que partir por ahí. Y desde allí establecer obviamente los sistemas de sensibilización al resto de la organización, hasta el operador que está en la planta, hasta los guardias que están en el perímetro de acceso a la planta, porque, no, insisto, no es un tema solamente tecnológico, involucra, como decía muy bien Walter, elementos de procedimientos, protocolos, hay un cambio cultural, no es solamente entender la tecnología, hay que entender la gravedad de que esto o de la continuidad operacional quede parada en una industria tan relevante como la energía en nuestro país. Eso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, una capacitación, una formación de cultura de ciberseguridad transversal, desde el directorio, ¿no es cierto?, hasta quien está en la planta. Ahora, siguiendo con este tema de los deberes específicos y cómo implementarlos, me quiero detener en uno en particular, el deber de reporte. Conversábamos recién que la ley marco tiene un esquema del deber de reporte con plazos que podemos considerar acotados, pero también para el sector eléctrico hay unos plazos que son mucho más exigentes. Al mismo tiempo, la ley marco establece como infracción grave el no cumplir con este deber. Entonces, la siguiente pregunta es para Walter. Me interesa saber por qué es tan relevante este deber de reporte. ¿Por qué alguien podría pensar realmente en qué cambia? ¿Por qué yo me tengo que acusar, ¿no es cierto? ¿En qué me ayuda? Sí, el tema de reportar es complejo, algo que parece tan simple, digo, me pasa algo, que nosotros hacemos la similitud de lo que nos ocurre en la casa. Tuve un incidente dentro de mi casa, se me inflamó el gas. Y la cocina tal vez, no le cuento a nadie, o sí, o salgo a contarle porque tal vez había un problema con el gas, o había un problema con la llave, tal vez todas las casas del condominio usan lo mismo. Generalmente la industria se tiende a no avisar. ¿Por qué? Porque hay competencia. Es decir, pensemos que en el mundo tradicional, el ambiente financiero, retail, las competencias son muy fuertes. Entonces, mi vecino, ojalá que no se entere lo que me pasó en algo que potencialmente podría ser negativo, porque siempre los incidentes de seguridad se han visto como algo negativo. Yo creo que ahí tenemos que cambiar un poco la conciencia, y el objetivo, me parece, un poco de la ley, el que lo persigue, ¿no? De reportar por varias razones. Y una de ellas es para que mi vecino de la misma industria también se entere qué está ocurriendo. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un problema y vuelvo a la casa, que tal vez fabricación de la cañería de gas que hizo que hubiese un problema, ojalá le cuento a mi vecino para que prevenga y tal vez hay que hacer algún cambio, o estar atento de lo que puede ocurrir. En la industria exactamente ocurre lo mismo. Si yo no reporto, si yo no informo, tal vez a mi vecino le pasa exactamente lo mismo. En la industria de seguridad ocurre un fenómeno del avestruz que mete la cabeza bajo la tierra. La metemos y queremos no saber qué está ocurriendo alrededor. Ojalá que nunca, ni siquiera yo mismo me entere. Los incidentes de seguridad van a venir, ese es un hecho.
La pregunta acá es ¿cuánto me voy a demorar en darme cuenta que estoy en un incidente de seguridad? A veces son meses. Uno dice, uy, no, me demoré 5 minutos. Mentira, eso no. O sea, a veces son meses. ¿Y cuánto me voy a demorar en responder? Y la tercera patita podría ser en recuperarme. Si yo no reporto o si yo no informo, primero, ¿cómo tengo conciencia de lo que está pasando? Entonces, una de las primeras cosas de yo verbalizar lo que está pasando es generar una conciencia en la organización. Porque muchas veces los incidentes también quedan aislados dentro de las organizaciones y no se les comenta a nadie. Y cuando ya el tema explotó mucho, es tarde. Y segundo, es de generar conciencia al ecosistema. Y el mundo eléctrico, y acá hay un llamado, acá hay varias empresas del mundo eléctrico, trabajen juntos. Las áreas de seguridad trabajen entre ustedes, es decir, no se separen, generen esta sinergia de colaboración, porque los atacantes trabajan de la misma forma, trabajan colaborando y nosotros no. Es decir, es súper loco. Los atacantes trabajan en conjunto, son grupos mega organizados, y nosotros nos defendemos aislados. Entonces, si yo puedo prevenir algo que le ocurra a alguna otra industria de mi mismo segmento, amigos, hagámoslo. Es decir, necesitamos hacer, y creo que uno de los espíritus de la ley de poder reportar. Ahora, en el ambiente eléctrico es mucho más dura la normativa por los tiempos y el impacto que esto tiene. Si yo no estoy obligado a reportar, no tengo obligación de analizar, y necesito analizar. Yo no puedo generar un reporte, tengo un problema, y a las 6 horas reportar lo mismo. Tengo que generar un proceso de análisis, y ahí la tecnología, bueno, volviendo un poco también al punto anterior, cruzándolo, es súper importante. Y tener profesionales capacitados. Volvemos acá. Si se dan cuenta, está todo súper enlazado. No puedo tener profesionales con poca capacitación que estén a cargo de la ciberseguridad de la organización porque, ¿sabes que usted va en el pasillo pasando? Tenemos que colocar un oficial de seguridad, le ponen el sombrero. Y él dice, bueno, ¿y yo por qué? No, bueno, a usted le tocó, pues tiene que llevar la normativa. Creo que en eso tenemos que madurar un poco más, es decir, de tomar el peso y la responsabilidad de lo que esto significa, y por eso las multas asociadas son tan grandes también. Yo de verdad espero que acá en la industria haya un cambio con esta parte de la ley, que uno, me acuerdo, no sé si se acuerdan ahora, hace años cuando partimos discutiendo este tema de los reportes, la industria se quejó bastante, la CMF partió antes con la cantidad de minutos, decían, no, pero en estos minutos nosotros no alcanzamos a realizar nada, nos van a multar a todos. Y bueno, ya está en marcha y así ha ocurrido. Hoy día estamos enfrentándonos que ya no solamente el ambiente financiero, sino que esto se expande a industrias que son críticas y esenciales, es decir, y hay una obligatoriedad de hacerlo. ¿Qué nos va a obligar? A capacitarnos, a entender cuál es mi infraestructura, a entender cómo analizar y cómo responder también en algún minuto. ¿Ok? Perfecto, gracias. Entonces, vamos viendo que realmente son varias las cosas de las cuales las empresas de energía se van a tener que ir preocupando. O sea, son implementar los deberes, pero cierto, transversalmente, que de modo tal que converse los personal capacitados con las tecnologías, los planes de recuperación, la mitigación, etc. La siguiente pregunta es para Ricardo. Para quien recién esté empezando, quien recién esté interiorizándose en temas de ley marco, normativa sectorial, toda esta información, todos estos deberes pueden resultar un poco abrumadores. Desde la perspectiva académica, ¿qué cosas se deberían priorizar? ¿Cuáles son los principales aspectos, los principales temas que una organización podría comenzar a implementar desde ya para prepararse para la entrada en vigencia de la ley marco? Sí, volviendo al tema de los directorios, acá el principal responsable, vuelvo a insistir, son los directorios. Y por ahí, obviamente, lo que hace la academia y hacen estos encuentros para que los directores vayan entendiendo la ley marco y las responsabilidades que esto conlleva, las multas, no solamente el tema de multas, acá es un tema de protección a la continuidad operacional, no solamente del sector, sino que al resto de la industria, porque obviamente este es un sector imprescindible para el funcionamiento del país. Entonces, desde allí, obviamente, sensibilizar a los directorios, a la alta gerencia, muchas veces depende también del tamaño de la organización en cómo están estructurados los comités de ciberseguridad, comités de riesgo, etcétera. Allí la academia también tiene que buscar transmitir no solamente los aspectos legales de lo que conlleva la ley marco, pero también el cómo se gestiona la ciberseguridad o la seguridad dentro de una organización, ¿ya? Porque esto convive
con otras disciplinas de gestión. Para acercar los elementos de la ciberseguridad, por ejemplo, al gerente de administración y finanzas, al director legal, etcétera, tenemos que hablar en un lenguaje común. No podemos ir a hablar del antivirus, del ransomware, del bit y el byte. Tenemos que hablar en un lenguaje común, y ese lenguaje común es el del riesgo control. Todos podemos hablar del riesgo control y entender cuáles son los riesgos de que la operación quede parada y cómo esto tiene riesgos de multa, riesgos de imagen, riesgos tecnológicos que se van gatillando y que hay que administrar y que hay que correr para poder recuperar, responder y recuperar, como decía Walter. Entonces hay muchos elementos que conllevan no solamente a la sensibilización y entendimiento de cómo gestionar el sistema de seguridad, sino que hacia el resto de los equipos que son tácticos operativos, tener las capacidades técnicas para poder administrar la ciberseguridad. Y ahí conlleva todo lo que es la buena implementación de protocolos, procedimientos, la tecnología adecuada, porque acá conviven dos mundos, ¿ya? En industrias como la financiera o de otros servicios que están mucho más basados en tecnologías de información y que han estado gastando o invirtiendo, como algunos quieren decir, en ciberseguridad ya por más de 20 años, llevan una madurez en lo que es la gestión de la ciberseguridad. Acá en la industria eléctrica, todo el ámbito de tecnologías de operación o industrial ha estado más aislado por los últimos años de lo que es Internet o la conexión hacia las tecnologías de información. Pero desde que se establece un enlace, toda esa planta o varias plantas ya quedan expuestas y el riesgo de exposición se incrementa exponencialmente para que cualquier cosa pueda pasar ahí. Y además, esos sistemas son muy antiguos, por lo tanto, si no reaccionamos rápido a protegerlos, vamos a tener esos riesgos de exposición y por lo tanto necesitamos tener gente capacitada para poder actuar, para poder implementar, para poder responder, para poder aislar un incidente, para poder recuperar la operación, porque finalmente acá no es solamente un tema tecnológico, el tema tecnológico acá tiene varias variantes, ¿ya? Entre proteger, detectar si hay una amenaza, pero también nos permite aislar si es que podemos darnos cuenta que hubo un ataque para poder responder a ese incidente y después recuperar. Entonces, hay temas tecnológicos, hay temas de recursos humanos, los recursos humanos tienen que estar capacitados. Acá hay un mundo de conocimiento en las tecnologías industriales que muchas veces no se están enseñando en la academia, ¿ya? Porque todo lo que se enseña en la academia generalmente está orientado a lo que es ciberseguridad desde el punto de vista de las tecnologías de información. Lo que es tecnología industrial o de operaciones, recién en el último año, este año, ya se ha ido avanzando en algunas universidades en ir capacitando ya a ingenieros, a gerentes, a directores en este ámbito. Y precisamente en esta universidad, este año estamos lanzando una cápsula informativa, estamos lanzando el curso de recuperación, respuesta eficiente en el ámbito industrial, ¿ya? Porque es muy relevante junto con la aparición de la ley marco de ciberseguridad. Perfecto, gracias. Un llamado entonces ahí a todos quienes se desempeñen en el mundo industrial, entonces a poner el ojo en la ley marco y en la normativa. Puede ser que incluso algunos ya hayan tenido algunos avances, hayan tomado en implementación el estándar, esperemos así sea, pero incluso para aquellos quienes ya están más avanzados, más interiorizados con la normativa, implementando sus estándares, sus protocolos, puede ser que también les queda un poco la duda o les surja la preocupación con la dictación de la ley marco, porque en el fondo es una capa adicional que se inserta en este ecosistema normativo. Entonces, la pregunta es para usted, senador. ¿Cómo ve usted qué va a ocurrir con aquellos que ya han implementado los estándares existentes o ya han implementado normativa en materia de ciberseguridad? ¿Qué podemos esperar una vez ya entrada en vigencia la ley marco? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que ya han avanzado en estos temas?
Bueno, la ley marco tiene varios elementos. Me gustó el análisis de vulnerabilidades. Tiene el artículo 55, el que permite el hacking ético de los sistemas del Estado. Y eso va a activar una comunidad de investigadores que van a estar ayudando y contribuyendo a generar conocimiento, que es lo primero, para poder perfeccionar lo que Chile tiene. En particular, la ley tiene un artículo, el 28. El artículo 28 faculta al director o directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad para que pueda homologar, reconocer. O sea, todo el trabajo que se ha hecho está bien hecho y va a ser así tomado. La ley habla de cosas prácticas, de racionalidad. O sea, es imposible exigir algo donde no se puede exigir. Aquí están en estos momentos, yo creo, la gran mayoría de ustedes probablemente van a calificar de operadores de importancia vital. Y yo quiero decirle que la ley está hecha para ustedes. O sea, si hay algo que se pensó es cómo vamos por ejemplo, Coordinador Eléctrico Nacional, 800 organismos. Los 800 no son operadores de importancia vital, son algunos de ellos, y eso se van a definir. Probablemente en Chile sean, no sé, 700 en total, de todos los sectores industriales, económicos. Eso es lo que tiene que hacer la persona que el presidente faculte. La ley dice que va a nombrarse dentro de los 6 meses. Los 6 meses se cumplen el 5 de octubre. O sea, el 5 de octubre tenemos que tener la primera de las precisiones, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo baja esto? Bueno, baja de acuerdo a la ley el 5 de octubre de este año, donde vamos a tener reglamentos, debiera aparecer la figura de la persona que va a poder echar a andar la agencia, porque la agencia tiene que tener RUT, contratar personas, o sea, y la agencia tiene que estar funcionando antes como dice la ley, el 8 de abril del próximo año. O sea, tenemos un proceso de despliegue donde hay que construir el mecanismo de reporte. La ley habla de la red de conectividad segura del Estado, y es una red del Estado, pero resulta que los operadores de importancia vital están en el sector privado. Entonces, ¿cómo se va a conectar el Estado, que no va a entregar su red de conectividad segura, al privado? Ahí es donde viene la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Usar la capacidad que tiene la industria en elementos. Yo quiero dejarlos también pasar un pequeño reclame para otra universidad, pero a los que les llegue no le voy a mencionar, porque sería de mal gusto. La Sala Valparaíso, a mí siempre me gusta venir, porque si ustedes leen ahí dice aquí, pero esta se llama la Sala Valparaíso y yo represento a Valparaíso. Esta universidad va a lanzar un laboratorio de ciberseguridad, donde se va a probar un sistema de reporte. Y esto es lo que yo quiero decirle. O sea, no podemos pretender que vamos a llamar por teléfono, vamos a mandar un WhatsApp y menos un mail. Si los mails nadie los recibe, se van a cualquier lado. Tenemos que tener un sistema con certeza jurídica. Entonces, lo primero que tiene que hacer la ley es decir, yo voy a cumplirlo bien, de acuerdo a la ley 21.180, transformación digital, con interoperabilidad y con certeza jurídica. Bueno, ¿cuál es el sistema de interoperabilidad para hablar con privados? No hay. Entonces, ahí hay un desafío o una oportunidad y es probar. Esperamos en ese laboratorio que se pruebe y se vea que efectivamente somos capaces de tener la capa 2 y 3, porque vamos a ir hablando todas las capas, la capa 2 y 3 encriptada. Bueno, ¿y qué criptografía vamos a usar ahí? ¿Y cuál van a ser la generación de llaves públicas y privadas? O sea, los mecanismos actuales que hoy se generan con números pseudo-aleatorios son quebrables por la computación cuántica. Entonces ya les dejo el otro desafío. ¿Cómo enfrentamos algo que se nos va a venir, que es la computación cuántica que puede destruir la criptografía? Bueno, queremos entrar entonces no solo con una red que tenga interoperabilidad, sino que sea quantum safe. ¿Y por qué? Porque en Chile hay talento. Una pyme que está en Concepción ya genera generadores de claves totalmente aleatorias usando física cuántica. Entonces, si usamos esos elementos en la red eléctrica, que es la columna vertebral de Chile, o sea, Chile es un país que se va a digitalizar, pero necesita del sector eléctrico, vamos a partir bien. ¿Qué dice la ley entonces? Dice, usted tiene marco para poder reportar. Tal como muy bien lo señalaba, el sector financiero, la CMF, exige 30 minutos. NERCIP, 1 hora, 60 minutos. Bueno, se le puso 3 horas para que todos entraran, para que nadie quedara afuera. Pero cada regulación sectorial es la que van a tener que cumplir y cada uno tiene culturas distintas, conocimientos distintos, problemas distintos. Los malware que afectan a los sectores eléctricos no le van a afectar a la banca probablemente. Entonces son conocimientos propios que hay que desarrollar y por eso son comunidades que ojalá tengan todas sus CECIR. Y esos CECIR se van a encargar de poder manejar esta información a nivel nacional. ¿Por qué se requiere entonces el reporte a nivel nacional?
porque vamos a estar viendo por primera vez todo lo que le pasa al país de verdad. No los escaneos de puerta que detectan los firewalls. Todo el mundo, no, es ataque, es ataque. Si los escaneos no son ataques, equivalen en la época cuando éramos niños al ring raj. O sea, por ponerle un nombre, o sea, es que si no, claro, no, si no están atacando, no están atacando. O sea, el ambiente es así. La ciberseguridad o la seguridad va de nada a la paranoia. Entonces, tenemos que todos saber qué es lo que tenemos que tener. Y esto nos va a permitir como país saber finalmente quién nos está atacando. Fíjense que la atribución de un ataque, determinarla es esencial para poder decidir qué se va a hacer, porque si bien hay un principio, el 5, que dice, usted no puede ciberatacar, respétenlo, ¿eh? Porque no están autorizados ustedes, el Estado sí puede ciberatacar. Y está puesto así para que no parta cada empresa decidiendo cosas que no, es una decisión de Estado, y si se va a hacer puede que no sea un ciberataque, puede que sea un ataque real, como lo dice Estados Unidos. Usted me ataca mi infraestructura crítica, yo le voy a lanzar un misil. ¿Para qué? Para entender que esa infraestructura hay que cuidar. La ley tiene que conversar también con una nueva ley que estamos trabajando, que es de protección de infraestructura crítica, donde está la parte física, de control de quién entra, quién sale, también de la gente, el insiders. Aquí el gran problema que tenemos es que siempre el ser humano va a estar como parte del problema. No solo es la capa 8, la gente que comete horrores, la capa 9, el directorio que no entiende. Enron fue un ejemplo cuando tuvimos un problema contable que tuvieron que poner en la gobernanza corporativa un director que supiera contabilidad. Probablemente a futuro no lo pudimos poner en la ley, lo intentamos, nos rechazaron la indicación, exigir que en gobiernos corporativos hubiera una persona que está bien, vio una serie Netflix de hackers y está motivado con el tema, pero tiene que tener competencias certificadas, ojalá validadas periódicamente. O sea, de ese nivel es el que tenemos que hablar para entender el problema. La ley entonces toma todos estos elementos para generar el marco, darle espacio a todo. Tuvimos que hacer con la ley esa salvedad para dar inmunidad. En el fondo es una excepción penal para aquel que reporta una vulnerabilidad y no es un delincuente, porque encontró efectivamente, es como ir más o menos viendo un muro y hay un hoyo gigantesco y dice, oye, ¿qué es un hoyo? Yo no he hecho nada, no fui a poner explosivos para meterme, o sea, no hice nada malicioso. Esta ley se está además desplegando antes que otros países europeos. O sea, no solo somos los primeros de Latinoamérica, sino que en Europa, entre los 27 países, también vamos a ser los primeros. Pero si logramos instalar, que es lo más difícil, el sistema de reporte, mira, fíjate que este es el punto central de la ley. La ley es coordinar, o sea, en ciberseguridad no se compite, se colabora. Si logramos entonces poner una red segura que sabemos que no la van a poder romper porque está distribuida, porque tiene criptografía, porque tenemos identidad digital robusta y sabemos que hay certeza jurídica, que la persona que tiene que ser es la que es, tú le pones arriba cualquier plataforma, la que va a evaluar se llama MISP, MISP es Malware Information Sharing Platform. Ese es el estándar de comunicación de todas las amenazas. Eso fue desarrollado por la Defensa de Bélgica, el Ministerio de Defensa, lo tomó la Unión Europea y lo distribuyó. Es código abierto y financiado por la Unión Europea. Entonces, ¿cómo vamos a partir nosotros pensando en desarrollar nosotros un sistema? Si ahí viene lo primero, o sea, tomemos las cosas que hay. Y se quiere probar debajo, en la capa de interoperabilidad técnica de aplicación, X-Road. X-Road es lo que tiene Finlandia con Estonia, y X-Road con una criptografía especial se llama Tren Vita, es lo que usó Ucrania. Y Ucrania fue capaz de resistir la guerra porque está en la nube encriptado y con esa interoperabilidad. Entonces también, no inventemos algo que funciona, que es de código abierto, que hay que entender la cultura, o sea, tenemos que meternos, usarlo y empezar a desarrollar después todas las aplicaciones que se requieren. Pero esas van a ser particulares. Entonces hay que ir construyendo de abajo hacia arriba, capa por capa 2, capa 3, la capa 7 y listo, tenemos la aplicación 8, preocuparnos la gente. ¿Qué dice la ley también a los operadores de importancia vital? Y esto es bien importante, no solo la ciberhigiene, o sea, entendamos las medidas que son prácticas esenciales para que nadie comparta la clave, para que no la tenga puesta en el computador, o sea, todas esas cosas que son las básicas y le pasa a todo el mundo. Si el 99% de los casos son cosas muy simples, tienen que ser capaces de hacer ejercicios. Tienen que ir a competencias, y lo dice la ley porque ustedes tienen que anticiparse, o sea, tienen que realizar cosas de verdad.
No hay cumplimiento en esta ley. Cumplimiento, no existe. O sea, tienen que ejecutar acciones reales, no es ticket de casilla. O sea, esto es real, hay que hacer. Un buen modelo, solo por dejarlo, no lo hemos discutido, pero lo podemos lanzar acá, es lo que tiene una corporación de Estados Unidos, que es un Federally Funded Research and Development Center, o sea, un laboratorio de investigación y desarrollo financiado por el gobierno, la corporación Mitre. Mitre es la herramienta que... Mitre tiene el modelo de ciberresiliencia con 4 partes. Anticiparse. Y esto lo voy a hacer el ejemplo igual que Rocky, el boxeador. Rocky sale a entrenarse, corre, va a pegarle a la carne que está colgando, el refrigerador dura, y uno tiene que hacer ese entrenamiento. O sea, no puedo partir en ciberseguridad si no es metiéndome, entendiendo y practicando. Ejercicio, muchas horas, probablemente YouTube, de CFT, de competencia. Europa tiene NISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, todos los años hace el campeonato entre jóvenes de 18 y 24 años. En Chile nadie los auspicia, nadie los financia. Entonces, no tenemos capacidad de generación de talento que además vaya, igual que el fútbol, a jugar afuera, a ver si pueden meter goles o si les meten goles. Entonces, eso hay que meterlo como parte del proceso. Una vez que uno se anticipa porque conoce las amenazas, porque tiene bien los protocolos, porque tengo mi procedimiento de respuesta que, oye, tráete el disco duro, bueno, o tráete los equipos que están guardados, lo que sea, o sea, definan de qué forma uno entra al ring y ahí entra a resistir. Y la palabra es esa, es resistir. Y resistir porque todos les van a estar dando. Esos actores estatales, el crimen organizado, todos. Y tienen que resistir también de los guatazos, o sea, cuando mandan una actualización incorrecta y que bloquea al mundo. O sea, ese es parte de los procesos. Bueno, ese evento, que es un evento de cisne negro, también ustedes tienen. ¿Qué pasa si me llega una mala actualización? Porque uno confía en el canal, la cadena de suministro de la actualización. Bueno, ya hicimos la prueba a nivel mundial que eso produce una catástrofe, un riesgo más. No, es que tengo que estar actualizado. Sí, ten cuidado, verifiquemos primero en algún equipo. No sé, cada uno, el apetito al riesgo va a decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces uno resiste. Después viene la parte que es la caída. Y en esa caída es donde hay que reportar. Entonces, ya hemos visto que se tienen que cumplir muchas cosas antes. Y es bueno que eso la comunidad lo sepa, lo compartan, se entrenen ustedes, se conozcan, participen en campeonatos, lleven a Chile a las competencias mundiales y a ganar. Pues esto es lo que nos va a permitir tener talento. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Talento. Faltan muchas personas. Si se reporta oportunamente, vamos a saber qué está pasando. Si recibimos reportes de otro lado, vamos a poder advertir y decir, mira, está ocurriendo un patrón, están atacando los bancos de este lado, probablemente nos van a atacar, anticiparse y estar, oye, ya, atentos, es como viene el tsunami, la alerta tsunami. No hay alerta de terremoto todavía, pero tsunami sí, sabemos que viene la ola, salgan de donde están. Eso es lo que se busca para la tercera. De ahí, en esa recuperación, la continuidad de negocio en el menor tiempo posible. Y para eso tienen que estar respaldados, tienen que tener buenos respaldos. La resiliencia habla de muchas cosas, redundante, de repente se cayó todo esto, listo, tenemos todo lo otro, usar todo lo que es satelital también algunas veces, o sea, ¿cómo hago para seguir funcionando? Pero la parte final, que es la que ellos agregan, es adaptarse. O sea, después hay que revisar y hacer todos los cambios necesarios para que no vuelva a ocurrir lo que pasó. Entonces ese modelo tiene 46 controles, es interesante, yo no digo que sea lo que haya que usar, pero nos deja una forma de por lo menos ver. El reporte entonces, como se dijo, es esencial, tiene que ser parte de la cultura del reporte para contribuir, para poder colaborar, y lo que queremos es tenerlo en una red que dé certeza jurídica, para que sepamos todo que esto está ocurriendo bien. Si logramos eso, no solo nos vamos a hacer los primeros en la ley, sino que los primeros exitosos en lograr que todos colaboren. Si aquí el problema es que nadie quiere decir que no, yo no. Bueno, para eso el secreto, la reserva. Hay ciertas cosas que se van a manejar para efecto de no generar situaciones de desequilibrio. Y ahí el mecanismo de reporte de la plataforma, la forma en que se recibe la información y cómo ésta se presenta después, es la parte que la agencia tiene que resolver. Entonces, hay elementos que están para poder darle a todos la oportunidad de cumplir los plazos. Hay algunos que están más exigidos, que son los operadores de importancia vital. Yo los invito a leer el CISO, ese hombre o mujer no va a poder dormir, porque todos los días va a estar imaginándose, y bueno, es parte de un proceso natural. Pero si uno dice,
¿Dónde partir? Partan viendo las exigencias del operador de importancia vital. Si no son, igual traten de cumplirlas. Y si son, prepárense, porque lo que queremos es que esto funcione. Yo sé que el Coordinador Eléctrico Nacional va a invitar después, una vez que ellos tengan andando el piloto, a que el resto pueda probarlo, conocerlo. Y esa experiencia es muy valiosa para lo que se quiere hacer después. O sea, si queremos en abril tener la agencia, este piloto tiene que estar validado, listo para desplegar. Hoy la tecnología está toda disponible. O sea, tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener la seguridad, sí, vamos para allá. Eso es más o menos lo que te podría aportar la pregunta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenísimas conclusiones entonces sacamos de este panel de conversación, principalmente comenzar ya, desde ya, a prepararnos para la entrada en vigencia de la ley marco, implementando los deberes, no confiarnos solo en las tecnologías, sino también capacitar al personal, que conecten los dos mundos, tecnologías operacionales y las tecnologías de la información, ¿no es cierto?, con un énfasis particular del sector energético, del sector eléctrico, pero al mismo tiempo en colaboración, ¿no es cierto?, con el CSIC nacional para la defensa finalmente de la seguridad a nivel país. Muchas gracias por su participación a todos y con esto cerramos el panel. Entonces ahora vamos a abrir las preguntas al público por si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? No. Sí. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias, muy interesante la discusión. Soy Juan Francisco Maquena, socio de Kier y compañía. Tenía una pregunta. Aquí la ley pareciera ser que está orientada a la obligación de reportar y a sancionar al que no reporta, y naturalmente eso tiene como objetivo final la protección, digamos, chilena. ¿Qué pasa con el ecosistema en torno a las empresas que son operadores de importancia vital? Todos aquellos que proveen a esas empresas. ¿Están también obligadas a reportar? ¿Deberían también estar obligadas a reportarle al operador de importancia vital que tuvieron un evento? Porque yo aprendí hace muy poco en una reunión con nuestro CISO que es horrorosa la cantidad de formas en cómo un malware puede llegar o puede ser transmitido. O sea, hay 1000 formas distintas. Y eso obviamente abre la pregunta de cómo hago prevención en la formación de mi gente al interior de la empresa. ¿Cómo hago que mis proveedores hagan prevención, me reporten a mí, porque eventualmente yo también podría ser víctima de una ataque en forma indirecta? Entonces, no sé si la ley se hace cargo de eso o está pensado para una segunda etapa. Gracias. ¿Sí? Bueno, la ley sí se hace cargo en parte. ¿Y por qué digo en parte? Porque habla de los prestadores de servicio esencial y dice que dentro de ellos hay un pequeño grupo de operadores de importancia vital, que es donde está el fuerte de la ley. Pero también faculta al director o directora de la agencia para que fuera de estos prestadores de servicios sociales, él lo pueda aclarar. O sea, está el mecanismo previsto para que facultar. Pero no sabemos quiénes debieran ser esas personas. O sea, las cadenas de suministro hay que terminarlo muy bien. Yo siempre lo pongo eso en las exposiciones como una pyme con una antenita. De repente hay uno que si se cae en realidad los efectos que tiene son gigantescos, no siendo prestador de servicio esencial y tampoco un operador de importancia vital. O sea, conceptualmente la ley tiene prevista, la facultad es del director de la agencia, y lo que hay que ver ahora son los temas de dependencias e interdependencias. Y cuando uno levanta eso, y uno puede encontrar todos los talones de aquí, mira, aquí, este otro. Y sobre eso obviamente habrá que aplicar lo que la ley señala. Porque uno depende de otro, dependencia, pero también hay interdependencia. Algunas veces ese puente es un puente que si se corta, es como el del Mayeco, por ejemplo. Se cortó Chile. Bueno, esto es crítico, pero lógico. Entonces, ese es el análisis que se tiene que hacer para poder resolver. Y claramente las empresas deberían exigirle a sus proveedores que adopten los mecanismos, y ahí hay más pega para los abogados. Ese va a ser parte del nuevo relacionamiento contractual para irle a cada uno entregando la responsabilidad. La responsabilidad aquí es siempre individual. O sea, ¿en qué sentido quiero decir esto? Las personas son la primera y la última línea de defensa. La primera persona que recibe el mail de phishing, que hoy con la inteligencia artificial, les advierto, incluso generativa, es muy difícil sacárselo. O sea, estos escenarios que no, sí, ejercicio de phishing, sí, pero están llegando al nivel que ya son reales. Y es una persona que la puedo hasta ver en el teléfono, me puede llamar. Entonces, es complicado. Pero si ponemos en cada uno la responsabilidad, tú tienes una defensa en profundidad. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que esto se pare antes. O
sea, si por último ocurrió en un área donde era más fácil controlar. No dejar que llegue hasta el fondo porque ya la oportunidad que había en la defensa en profundidad no se logró. De eso vamos a ir aprendiendo y va a llegar finalmente a todos. O sea, la ciberseguridad es cómo aseguramos nuestra vida digital, nuestra, en el ciberespacio de la industria, de la organización. Y hoy estamos sobreprotegidos en lo físico. Sobreprotegidos, digo, que tenemos desde conserje en el edificio, cámaras, las mamás cuidan a los niños, que no se caigan de los juegos, saben cruzar los semáforos. En el ciberespacio, totalmente desprotegido. Total, o sea, es una toma digital en donde estamos partiendo a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ese es más o menos el proceso cultural de tomar las normas nuestras del mundo físico, llevarlas al mundo digital y empezar a desarrollar. Llevamos apenas 30 años en este ciberespacio y menos de 20 años con la complejidad que tiene, o sea, es relativamente prematuro, pongámonos en 20 años más. Pero hay que partir. ¿Y cómo? De a poco. El cinturón de seguridad cuando se instaló, que es una de las políticas públicas más importantes, los autos que llegaban, claro, todos lo exigían, venían con el cinturón de seguridad, pero todo el resto de los autos en Chile no tenían cinturón de seguridad. Y tuvieron que partir comprando y poniéndose, algunos hacían de show así para que no le habían parte de cortesía. Pero se cambió y todo el mundo se sube al auto y se pone el cinturón. Los mismos conceptos son los que tenemos que instalar y ustedes van a ayudar a construir ahí. Gracias por la pregunta. Me gustaría agregar una cosa a tu pregunta, porque la ley, si bien es cierto, en forma directa, yo no soy abogado, pero sí fui CISO 8 años, pero la ley en forma directa no te dice, mira, ¿sabes qué? Resguarda tú y todo tu ecosistema que está alrededor también es tu responsabilidad. La ciberseguridad en general no se delega. Yo ahí estoy 100% de acuerdo. ¿Sí? Mi responsabilidad es de mi organización y de la interacción que tenga con mis proveedores. Y yo tengo que ser, como organización, responsable de la exigencia a mis proveedores, porque lo que estoy haciendo es resguardar la integridad de mi organización, ¿ya? Ahora, la ley establece, por ejemplo, entre los deberes de mantener un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI, ¿ok? Que es parte de los planes del plan director. Cada una de sus organizaciones debiese tener un plan director de seguridad de la información. Y ese plan director es como la hoja de ruta. Ah, mira, esto vamos a hacer en ciberseguridad. Esto es lo que yo voy a planificar. Y dentro de ese plan, un apartado súper importante son los externos, son los terceros, son mis contratos, son mis interacciones con el mundo exterior. Yo entiendo y sé que en el mundo industrial hay mucha interconexión con externos, incluso desde otros países, para hacer mantenimiento a las máquinas, para hacer actualizaciones, para hacer configuraciones. Hay mucha interacción ahí. Es una brecha que hay que cubrir y hay que proteger y hay que estar consciente que la tenemos. La ley dice, ¿tengo que preocuparme de eso? No, pero sí me exige tener un plan director. Es mi responsabilidad generarlo y es mi responsabilidad entender cuáles son los riesgos. Cuando yo hago un análisis de riesgo, a conciencia, no es que hago algo así medio al lote, porque generalmente se hace así, no, ¿cuáles son mis riesgos? Y entendemos, sí. No, a conciencia, un análisis de riesgo con el impacto que eso tiene y los responsables para mitigar el riesgo que tengo. A mí no me gusta mucho la transferencia de riesgo, pero la parte de mitigación o la prevención o cómo hacerlo, créeme que ahí la parte de los terceros aparece con todas las estrellitas y los warnings, había y por haber, que si bien es cierto, tú no vas a ir a meterte en los sistemas de los terceros, pero sí tienes exigencia para la interconexión. Pasa mucho a nivel global lo mismo, es decir, Estados Unidos ya hace varios años exige cierto nivel de cifrado, a nivel de certificaciones a las empresas que quieren, por ejemplo, intercambiar pagos de dinero con Estados Unidos. Tienen que ser parte del GDPR, por ejemplo. Si no, te bajo la cortina y no converso contigo porque te pido un estándar para hablar. Entonces, de nuevo, tu pregunta, ¿la ley cómo se hace cargo de eso? Yo creo que es por el ecosistema completo que está ahí y cuando ustedes empiecen a analizarla paso a paso, van a decir, ah, sí, efectivamente acá necesito tener este plan que viene por este lado. ¿Okay? Quería complementar algo más respecto a la gestión del riesgo de la cadena de suministro, porque en el magíster que tenemos acá en la universidad, los alumnos tienen que hacer un proyecto práctico y uno de estos alumnos con el que estamos trabajando está haciendo un estudio de cómo está en la industria hoy día el conocimiento de la seguridad de tus proveedores y de los proveedores de tus proveedores, entendiendo un poco esa defensa en profundidad que mencionaba el senador.
Y una cifra bien esclarecedora de esto es que el 90% de los encuestados no tienen ni idea de la ciberseguridad o cómo está el estado de la ciberseguridad de sus proveedores y aún más de los proveedores de sus proveedores. Entonces, en un sector tan crítico como el eléctrico, creo que la gestión del riesgo en la cadena de suministro es esencial. ¿Alguna otra pregunta del público? Ya, ya. Hola, buenas, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Marcelo Vázquez de la empresa Hitachi Energy. Nosotros somos integradores de muchas empresas del sector eléctrico. Le reportamos directamente al coordinador y hacemos básicamente la automatización del sistema eléctrico para que puedan tener un reporte en tiempo real. Como mencionaban, este marco teórico está siendo tomado como referencia de la Unión Europea. Mi consulta es si en un futuro se tiene pensado hacer esta misma tipo de interconexión con el resto de América Latina. Lo consulto porque nosotros también trabajamos con otras entidades gubernamentales de otros países, de Colombia, de Perú, Bolivia, etcétera. Entonces, quisiera saber, en su opinión, cómo se tiene pensado a futuro esta misma tipo de interconexión que se tiene en Europa. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la ley marco nuestra está siendo seguida y observada por todos los países. Colombia tiene dos proyectos, dos personas que quería cada una de llevarse el protagonismo y quedaron bloqueados por esto. Este es un tema político, y les voy a decir por qué es político, porque se necesitan votos y para poder aprobar algo que dé confianza a todas las personas. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Primero levantar conocimiento y que entendieran qué es lo que estaba ocurriendo para que cuando votaran supieran lo que estaban votando. En la Cámara de Diputados, cuando se votó la ley en el segundo trámite, por primera vez el tablero verde, habían 143 en la sala, todos votaron a favor, nadie en contra, nadie se abstuvo. O sea, se hizo la pega. Y esto es porque se trabajó con equipos, con reuniones, tenemos un foro nacional de ciberseguridad. El problema es que hay que replicar lo mismo en los otros países. Esto no es solo, oye, copien, tomen esto y copien. Fíjense que Argentina acaba de sacar por decreto presidencial una agencia de ciberseguridad y nombraron a un matemático y no sabemos qué directiva, qué regla, si el Parlamento va a aprobar o no, porque es un decreto de urgencia nacional firmado por el presidente como parte de la reestructuración de su sistema de inteligencia. O sea, no, yo diría que esto no es solo decir tengo una agencia, no solo decir, mira, estoy tomando la política europea, es realmente adaptar y adoptar. Y eso es lo que nos va a llevar a funcionar. ¿Qué ocurrió el 8 de abril cuando se promulgó la ley? Por casualidad estábamos invitados y se armó el primer panel de legisladores en Panamá, invitados por la OEA, para ver el tema de regulación en ciberseguridad. Y nosotros llegamos con la ley. Y les explico, porque todo el mundo quería saber, los mismos colombianos estaban los de las dos posturas, nos tuvimos una sesión, dijeron, sí, en realidad tenemos un problema, vamos a ponernos de acuerdo. Están todos lo mismo, o sea, esto sirvió para que todos empezaran a ver qué es factible, pero están todos esperando a ver cómo nos va. O sea, ¿por qué? Porque dicen, ya, a ver, y van a ser capaces de cumplir el año que dijeron, y van a tener los reglamentos, y van a tener una red de reporte. O sea, hay como, yo diría, muchas expectativas puestas en que seamos un caso exitoso. Y por eso está en ustedes en que esto sea exitoso. De entenderla, de llevarla, de explicarle bien a los gobiernos corporativos, que baje con los directores, que esto llegue a todo y cada uno de ustedes. Si es así, va a ser el camino a seguir. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, que tiene mucho interés que esto ocurra, o sea, el GDPR europeo, protección de datos, NIS2 europeo, Europa, su influencia en el mundo es regulación. Chile está a punto de sacar adelante el acuerdo marco avanzado, que es la actualización del acuerdo con Europa, que lleva 20 años. Logramos, yo soy miembro de la Comisión Parlamentaria Permanente, el Congreso chileno, somos 15, con el Parlamento Europeo, que acaban de ser elegidos, son 15. En diciembre tuvimos nuestra sesión, logramos convencerlos, que terminamos nosotros el viernes, el sábado, llamaron al canciller para firmar el acuerdo. Se votó en el Parlamento Europeo en febrero, fue aprobado, y lo tenemos que votar nosotros ahora, Cámara de Diputados y en el Senado. Si es así, Chile entra inmediatamente a ser el mejor referente europeo en cuanto a acuerdos en tratados,
y el mejor colaborador, porque tiene tres patas, la pata política, de políticas públicas, la pata económica, por ejemplo, el pollo de 5.000 toneladas, pasamos a 15.000 toneladas, o sea, vamos a crecer en 3 veces capacidad de compra que va a tener Europa, pero en la parte cooperación, nosotros entramos no a recibir cooperación, entramos a colaborar con ellos para poder cambiar. Entonces nos dejan una posición de liderazgo, y ahí está el por qué tenemos que ir bien rápido al frente, cosa que el resto nos vaya, oye, ¿cómo se hace esto? Y ustedes lo pueden hacer y nos pueden resolver. Esa es la propuesta, pero en base a éxitos, no solo a quedarnos en, ya, copiaron la directiva, porque podemos quedar igual todos empantanados. Es la forma que está ocurriendo, pero va a ser basado, por lo que nos han dicho todos, Brasil acaba de crear el mes pasado la Comisión de Ciberseguridad en el Senado brasileño. El senador Amin, con el que estuvimos, dijo, no, esto es serio, y Brasil también lo va a tomar. Entonces, si todos empiezan a decir, ya, este es el camino, esta es la norma, nos vamos a poder interconectar sin problema. Eso sería. Gracias. Y yo quería agregar algo y también aprovechar esta oportunidad porque así, con toda la descripción que hace el senador, quería agradecer al senador y felicitarlo por todo el empuje que ha tenido todo este tiempo en poder empujar todas estas leyes y ponernos en este nivel. Así que también pedirle a todos ustedes un aplauso para el senador. Bueno, Marco González, por acá, de Pacific Hydro Chile, empresa generadora de energías renovables. Tengo una pregunta para el senador asociada a la ley Marco de ciberseguridad. Sabiendo que en abril ya se promulgó la ley, en octubre debería estar la agencia conformada, en abril del próximo año ya debería estar iniciándose. Entonces, ¿cómo lo ve usted en la interna? ¿Esos plazos se han cumplido? ¿Se ve que realmente va a iniciar esta agencia en los plazos estimados? Y la otra pregunta es también a nivel presidencial. ¿Cómo ve el feedback usted respecto a la postura que tiene la presidencia? ¿Es de las prioridades esta ley, sabiendo que en el país hay otras preocupaciones también? ¿Cómo lo ve usted en la interna, en el fondo, este tema? Bueno, las prioridades, voy a partir primero para llegar después a la fecha, se fijan políticamente todos los años en una ley, que es la más importante, que es la ley de presupuesto. Y aquí tiene que aparecer la agencia con el presupuesto. O sea, si no está el presupuesto, esto no tiene ninguna prioridad. Entonces, siendo súper realista, el trabajo que tenemos que hacer es la ley de presupuesto, asegurarnos, la glosa para la agencia, porque hay una parte que existe de régimen, hay que agregar un poco más para conformar. O sea, pasamos de 22 a 66 personas, hay que financiar 44. Entonces, bueno, están los 44, ok, está. Después los créditos, porque la ley normalmente entra en régimen para flujos que se van a mantener siempre, pero hay que comprar equipamientos, servidores, cosas. Y ahí el BID ya autorizó y hay un crédito del BID que lo único que hay que hacer es activarlo y usar. O sea, uno diría, ¿hay agua en la piscina? Hay agua, pero tiene que estar en la ley. La ley la vamos a tener en noviembre votada y ahí vamos a saber si tiene la prioridad. Entonces, octubre deberíamos tener la autoridad, noviembre deberíamos tener la ley. Y si la ley tiene presupuesto, créame que yo voy a pedir que parte el 1 de enero, po. Porque no sé si me entiendes, si es mejor ponerlo, partir con el RUT, todo antes. ¿Y qué estamos esperando? Ya en febrero para que en enero puedan hacer la planilla para pagar. Pero no hay que esperar al día 8 de abril del 2025. ¿Por qué? Porque esto es urgente y por eso es la prioridad. Tiene presupuesto, tiene acuerdo político, tiene las personas indicadas, que parta. Y si podemos partir en enero o febrero, ideal. Y si no, bueno, usaremos el comodín de abril. Entonces, esos son como los dos tiempos. Ahora hay que concentrarse a que el ministro Marcel entienda, la directora de presupuesto comprenda dentro, porque todos compiten, todas las prioridades, pero esto es parte de una agenda, además, transversal de seguridad. Este tema es parte de lo que se está viendo con muchas otras cosas. La prioridad es alta, pero tiene que estar en la ley y se tiene que votar a favor. Entonces yo nunca me comprometo hasta que la ley no esté votada, pero eso es real. O sea, y de ahí es solamente elegir el edificio donde van a partir, el arriendo, comprar el equipamiento y partir funcionando. Si no, no hay que demorarse más. Estamos atrasados, ¿sí? Nos podemos poner al día, por supuesto, pero tenemos que estar a la vanguardia. O sea, tenemos que tener una capacidad de avanzar rápido.
¿Qué se puso entonces en el modelo de contratación de personas? Yo creo que lo más relevante, una agencia se basa en personas, no el estatuto administrativo. Y esa es una innovación. Código del trabajo, para que puedan contratar a los mejores, con certificaciones comprobadas, o sea, con capacidades, con todo. Y esto puede ser hasta una persona que aprendió por YouTube y que es el mejor en malware, pero que no tiene ningún título en ningún lugar, porque el Estado no lo podría nunca contratar. Es decir, se tomaron medidas para que fueran las mejores personas, con la mayor flexibilidad, con un sueldo que sea distinto, porque también nadie se quiere quedar en el Estado de repente, pero sabiendo también que la rotación va a ser alta. Van a ser donantes de sangre porque el mundo necesita muchas personas. Entonces, bueno, entendiendo eso, tiene que ser atractivo y es parte de un proceso, pero tenemos que desarrollar esa capacidad. Entonces, la prioridad existe, yo lo he conversado con el presidente, lo he conversado con el ministro Marcel, con la directora de presupuesto, la persona que es el coordinador nacional, Daniel Álvarez, el que está llevando la conversación dentro del Ejecutivo. Y esperamos que la propuesta que se haga en ley de presupuesto tenga todo, el crédito al BID asociado para la compra de equipamiento, y después es solo decidir la dirección, pues en el RUT, ¿sí? Nada más que administrativo. Creo que hay empresas en un día, ¿sí? No, pero queremos ser un poco más, cuando digo queremos, la gracia es que aquí hay un compromiso de Estado, de diferentes poderes del Estado, de subir al nivel. Esto va también de la mano con la persecución de los cibercriminales. ¿Sí? Uno no puede parar un mundo de criminales si hay impunidad. Entonces va de la mano del convenio de Budapest, segundo protocolo adicional, con policías especializadas que puedan levantar evidencia digital, con una fiscalía, la fiscalía supraterritorial va a ser la elegida, porque no es de una región, es de todo el país, para tener personas que puedan perseguir ese cibercrimen donde estén, en Chile o afuera. Y así empezar a poner ciertas obstrucciones, porque si no, esto es intenso. Lo que no pudimos poner en la ley fue el tema del ransomware. Y esto lo señalo porque tenemos que evitar la mala práctica del pagar a un criminal que no sabemos si nos va a entregar incluso, y que además con ese dinero va a hacer más crimen. Entonces, esa es una parte que la agencia va a tener que tomar para poder ver bien cómo, usando las estrategias globales, avanzar. A futuro probablemente hay una norma, pero por lo pronto eso es. Y por eso necesitamos lo antes posible. ¿Ya? No es que sea optimista, yo soy un realista con experiencia. Y aquí hay realismo y hemos visto que las cosas se pueden hacer. Entonces, habiendo dicho eso, y como soy político, no me crean nada de lo que le estoy diciendo. Bueno, estando en la hora, entonces, les agradecemos mucho su participación, su asistencia y entonces también a nuestros panelistas habernos acompañado el día de hoy.